Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. De Jehová. Ahora entremos con sacrificio y alabanza delante de su presencia. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exaltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Y la 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 la. Y la 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 la. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exaltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, te haré más vil por causa de Jehová.
cosa de Jehová. Y la 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 la. Y la 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 la. Y la 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 la. Y la 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 la. Como hizo David delante de tu presencia, yo danzaré y me gozaré en ti, Señor. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi Rey. Como hizo Josué en Jericó, gritaré y conquistaré delante de mi Rey. Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte, mi Rey. Me postraré y adoraré a Cristo, mi Rey. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi Rey. Como hizo Josué en Jericó, gritaré y conquistaré delante de mi Rey. Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte, mi Rey. Me postraré y adoraré a Cristo, mi Rey. Ante ti con gozo celebraré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Grito de júbilo. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mi fuerza gritaré. Hey, me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mi fuerza gritaré. Ante ti con gozo palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mi fuerza gritaré. Hey, me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mi fuerza gritaré. Ante ti con gozo palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mi fuerza gritaré. Hey, me gozaré en tu presencia, Jehová,
es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Y muchos pensaban que el verdadero llamado tenía que ver con el ministerio, con lo que verdaderamente Dios nos llamó a hacer. Pero el primer verdadero llamado que Dios nos mostró en las clases, a los que no la tienen, estamos trabajando en eso para que les pueda llegar el material ese, así que ya, si Dios quiere, en el transcurso, quizás hasta el fin de semana mismo, van a poder recibirlo, ¿verdad? Lo que nosotros justamente vimos que el verdadero llamado y el primer llamado que hubo en el tiempo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, fue el arrepentimiento. Cuando estuvo allí Juan el Bautista, esto hago una acotación justamente para aquellos que no estuvieron, ¿verdad? Porque ahora vamos a encaminar otro tema. Cuando Juan el Bautista estuvo dando su mensaje y anunciando la venida del reino de los cielos, cosa que antes no estaba, sino que a partir del momento de que Juan el Bautista y que Cristo vino a la tierra, el reino de los cielos se manifiesta sobre la tierra. Amén. Antes no estaba el reino de los cielos, y por eso que a partir de ese momento están las guerras y las batallas espirituales contra demonios, ¿verdad? Porque se armó un ejército, se armó un reino contra otro reino. Amén. Y estábamos viendo justamente de que el verdadero llamado lo había provocado a través del arrepentimiento, que era el arrepentimiento de lo que la pastora Betty una vez predicó, que era la metanoia, el cambio de mentalidad. Y eso que nos demostraba, que si podemos estar dentro de una iglesia o podemos estar dentro del cuerpo de Cristo y querer ser libres, si no obtenemos el cambio de esa mentalidad conforme el Espíritu Santo quiere dar, podemos vivir dentro de la iglesia, podemos estar siempre dentro del camino del Señor, en las cosas de Él, pero no podemos ser libres. La libertad viene justamente cuando la mente nuestra es renovada a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que se enseñó días pasados, ¿verdad? Y además, lo que el primer parte era quiénes somos. Y a través de una enseñanza, desde Génesis, pasando por el Éxodo y pasando por los distintos estamentos, desde Génesis capítulo 3, verso 15, ¿verdad?, en adelante, de allí en adelante se pudo estar viendo de que somos la simiente que en Génesis fue plantada. Amén. Y después, a nuestros días, lo estuvimos viendo. Y como corolario, cerramos el otro día viendo al apóstol Pablo, que también hablaba de que su vida, como ejemplo, había sido una vida que fue usada por Dios porque hubo un reconocimiento y un arrepentimiento de lo que él era antes. Si no hubiese estado en su vida lo que era antes y quería continuar y hacer el ministerio al cual Dios lo había llamado, era imposible. Amén. Entonces, en Pablo él decía, yo el mayor o el primero de los pecadores, decía, es decir, su arrepentimiento permitió y dio lugar a la entrada de que Cristo pueda obrar en eso. Y fundamentamos en unos versículos en Hechos de los Apóstoles, porque Pedro, el primero que dio discurso, y ese ya no era a los gentiles como lo hizo Pablo, sino que lo hizo a los hebreos. Pedro, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, cuando fueron embriagados con el Espíritu Santo, todos dijeron que estaban ebrios. Y cuando Pedro vio que estaban hablando, que estaban borrachos, ¿qué fue lo que hizo? Se paró, se puso de pie y dio el primer discurso. Y en el primer discurso le hizo una reseña de su vida, le hizo una reseña del rechazo de Cristo, le hizo una reseña de que verdaderamente ellos habían sido los que rechazaban a Cristo. Y cuando le hizo esa reseña, dice que se compungieron ellos y reconocieron. ¿Y qué le predicó? Arrepentíos. O sea,
el mismo mensaje que dio Juan el Bautista estando en vida de Jesús. En la primera iglesia, el arrepentimiento fue el primer llamado que hubo para que 3.000 se convirtiesen, y posteriormente hubo un segundo mensaje de Pedro donde se convirtieron 5.000, y podemos ver puntualmente que también el llamado que hubo a ese pueblo, que era el pueblo que había rechazado a Jesús, el pueblo que había puesto en las manos de Pilatos, ¿verdad? Y Pilato lo rechazó y dijeron queremos que lo maten igual. Es decir, ese mismo llamado y ese mismo mensaje los trajo ¿a qué? A un arrepentimiento. Y el otro tema que tocamos el otro día tenía que ver con el hecho del bautismo. Porque hay mucha gente que por ahí piensa, bueno, me bautizo y mi vida cambia. Y eso estaba en Primera de Juan, ¿no, apóstol? Primera de Pedro. Primera de Pedro. En Primera de Pedro, el bautismo en las aguas nos mostraba que no es un cambio, sino que es una liberación de nuestra conciencia por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21, muchas gracias. Entonces, había una liberación, pero no cambiaba nuestra humanidad. ¿Quiere leerlo, por favor? Vamos ahí y después sí ya entramos con el tema que nos llaman el día de hoy, que tiene que ver con hijos y sus beneficios. Primera de Pedro 3:21, los que han estado la vez pasada ya lo tienen grabado, dice así, mire: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero hay un paréntesis y dice, no quitando la inmundicia de la carne. Hay mucha gente que por ahí dice, si yo me bautizo va a cambiar mi vida. Y el bautismo ahora te va a mostrar y te va a decir la palabra qué es lo que produce, pero no quita la inmundicia de la carne. La carne sigue siendo carne. Es decir, el que me sumerja en las aguas, lo que produce, dice, sino que como una aspiración de una buena conciencia. Es decir, lo que hace el bautismo, por causa del sacrificio de Cristo Jesús, es permitirnos tener una buena conciencia de que nuestros pecados son perdonados en ese acto, porque estamos haciendo una manifestación pública de nuestra fe a Jesús. Pero nuestra vida es la misma. Nuestra carne sigue siendo la carne. Entonces, aquí estaba diciendo justamente, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quitando la inmundicia de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. O sea, esto estuvimos hablando un poquitito, ¿verdad? Porque muchas veces hay ciertos actos o ciertas prácticas como para decir ahora soy libre, y no hay libertad si no hay arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? Porque la escuela es una escuela de liberación. Entonces, si queremos ser libres verdaderamente de algunas cosas en el área que sea en nuestras vidas, lo que tenemos que aprender justamente es que la primer llave que Dios puso sobre la iglesia a través de Juan y Pedro, que es el que estableció la iglesia, fue el arrepentimiento. Entonces, el verdadero llamado, es decir, no es a servirle, no es a servir las mesas, no es a la prédica, no es a la evangelización, sino que el primer llamado que Dios provocó es el del arrepentimiento. Y de allí en adelante empiezan a activarse las promesas. Amén. Eso es más o menos lo que días pasados estuvimos compartiendo el día miércoles, pero hoy estamos entrando y vamos a estar entrando en un tema que es justamente los hijos y sus beneficios. Amén. En otras palabras, lo que marcamos el primer día era el hecho de quiénes somos, de dónde salimos, cuál es el propósito, pero también cuál era el llamado principal. Y hoy, por la gracia del Señor, vamos a estar, si Dios quiere, hablando de los hijos, ¿verdad? Hay un versículo, apóstol Juvenal, que hemos marcado. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. Entonces, San Juan 1, 12 y 13, ¿puede ser? No, 12 solo. 12 solo.
dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es bueno aclararlo, ¿no? Porque, sí, porque antes de esto no había hijos, en ¿no? el Antiguo Testamento no había hijos porque los hijos son engendrados por el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba manifiesto todavía como reino. Por eso, cuando viene Juan el Bautista, él se arrepintió porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, aparte es bueno tener claro que una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino de Dios. Es el reino de los cielos que viene a través de Jesucristo para imponerse como reino en la tierra. De ahí que ustedes van a ver que hay una diferencia entre el antiguo y el nuevo, que no se habla del reino de los cielos en el antiguo, ni tampoco hay manifestación de demonios, ni hay liberación, ni hay sanidades como hay en el nuevo. Por eso mismo, hasta que Jesús no manifestó sobre la tierra, el reino de los cielos no estaba sobre la tierra. Jesús viene a presentarlo, y es la primera prédica de Jesús también, porque dice que Jesús, su prédica de arrepentidos por el reino de los cielos, y enseñaba y predicaba dos cosas. Amén, ya lo leímos. Sí. 1:12 era, ¿no? Sí. Correcto. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. O sea, hechos hijos de Dios, no solamente llamados. Esa explicación se la da Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, del Evangelio según San Juan, cuando Nicodemo viene y le pregunta a Jesús, o le dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté en él. Y Jesús le dice que para que eso suceda hay que nacer de nuevo. Dice, porque lo que es nacido de la carne, yo, él y cualquiera de nosotros hemos nacido de mamá y papá, somos nacidos de la carne. Para ser hijos de Dios tenemos que creer en Cristo y ser engendrados por el Espíritu Santo a través de la palabra. Y ahí hay nuevo nacimiento, ¿verdad? Y el verso 13 que sigue dice, y hace referencia a los hijos de Dios, para que identificar quiénes son. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. O sea, el origen del Hijo de Dios. Ese punto es muy importante tenerlo claro, ¿no? Que se nace por voluntad de Dios, no de varón. Como hijo. Claro, y a través del Espíritu Santo, engendrados por el Espíritu Santo. De ahí que Jesús es hijo de Dios porque fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Es hijo de Dios. Nosotros no éramos, y hasta no aceptar a Jesús a través de la prédica del Evangelio, no somos hijos, somos hechos hijos. Tenemos la potestad de ser hechos hijos cuando aceptamos a Jesús. Entonces ahí el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro, y ahí el reino de los cielos entra al corazón. Y ahí se establece no con el reino de los cielos, sino el reino de Dios, porque reina Dios. Por eso también Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles que te dije es necesario nacer de nuevo, porque el que nace nuevo es como el viento, no sabe a dónde va, o sea que es dirigido, es gobernado, no hace lo que él quiere, sino que, como decía él del arrepentimiento, toma una nueva mentalidad de obediencia y sujeción, muere para sí, vive para Dios, conforme a la voluntad. Y ahí nos vamos después al capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, verso 1. Romanos 8:1 nos marca que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acuérdense que eran los que nacían en el Espíritu. Por eso es que Nicodemo no entendía, porque él no había nacido en el Espíritu. Es decir, el entendimiento de las cosas espirituales es para quien nace en el Espíritu. Para entender el reino de Dios, necesariamente hay que nacer del Espíritu. ¿Por qué? En el capítulo 2 de Corintios nos habla desde el versículo 6, a ver, creo que el apóstol lo tiene ahí a mano. ¿A cuál? Capítulo 2 de 1 de Corintios.
Seguí hablando que yo lo busco nomás. Allí dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, el cual nos revela todo lo que se nos ha concedido, dice allí. Ahora el apóstol lo va a encontrar. Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 6 en adelante. Verso 6 en adelante. Si no me equivoco. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, eso es, sí. entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de su siglo conoció, porque si lo hubiere conocido, nunca hubieran crucificado ¿a quién? Al Señor Jesús. Amén. Eso es 1 Corintios 2, 6 al 8. Bien, pero en el versículo 10, o sea, 2, dice capítulo, sí, no, pero el versículo 10 en adelante dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no lo percibe, las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí notamos la diferencia, que para percibir las cosas de Dios hay que tener la mente de Dios, que es a través del arrepentimiento y la limpieza, que es lo que el apóstol le explicó recién, que el bautismo nos libra la conciencia, no quita la naturaleza pecaminosa que es nuestra naturaleza carnal, sino que limpia la conciencia y nos hace aptos para que el Espíritu Santo venga y more en nosotros y podamos de ahí empezar a percibir las cosas espirituales. Seguimos habitando en el cuerpo físico y esa es la gran lucha que tenemos y conflicto, que muchas veces no entendemos por qué nos cuesta tanto obedecer a Dios, que Pablo se refiere a eso en Gálatas 5:17, que el espíritu y la carne se oponen ante sí para que no hagamos lo que quisiéramos, y ahí nace la gran lucha, ¿no? Que a veces no sabemos y Pablo también lo dice en capítulo 7 de Romanos, con la mente quiero servir a Dios, pero encuentro en mi carne o en mi cuerpo otra ley que me lleva cautivo al pecado. O sea, un conflicto que todo creyente lo tiene, pero la carne no heredará el reino de los cielos. O sea, mientras estemos sobre esta tierra vamos a tener que batallar. Es nuestro enemigo más inmediato, nos acostamos con ese enemigo, nos levantamos con él, pero hay que vencerlo por el acatamiento a las ordenanzas de Dios que nos hace libres del pecado. Por eso capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ¿no? ¿Ya lo leímos? No. Romanos 8.1. Sí. Y Romanos 8.1 dice así. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A pesar de estar en la carne, pero no actuamos ni operamos en la carne, sino en el Espíritu. Por eso ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Y ahora sigue. Para los que están en Cristo Jesús. Y ahí dice, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, está diciendo no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Más importante que eso, quisiera ayudar al apóstol, es cuando dice los que están en Cristo Jesús. Eso tiene mucha importancia, el en. Cuando estamos en Cristo, logramos eso. Cuando estamos fuera de Cristo, perdemos todo. En Él todo lo tenemos, fuera de Él nada. Por eso también Él dice, sin mí nada podéis hacer. Y ahí viene el famoso versículo ese que a veces se habla fuera de contexto. En Cristo todo lo puedo. En Él todo lo puedo. Fuera de Él no puedo nada. ¿Cierto? O sea, tenemos que depender de Él sí o sí. Y si somos hijos pasamos a ser obedientes, ¿verdad? Amén. Tenemos en cuenta de que estamos hablando de que hay una marcada conducta
para poder estar viviendo como hijos espirituales o no. Y Pablo, que fue enviado a los gentiles para hablarnos a nosotros, esto lo marca muy bien y lo enseña allí en Gálatas. Allí en Gálatas hay una alegoría que es justamente la alegoría de Sara y de Agar. Capítulo 4 del libro de Gálatas. ¿Cómo? Exactamente, ahí está. Hijo que viven bajo promesa o hijo que viven bajo esclavitud. Hay promesa y esclavitud, o sea, libertad y esclavitud. Y la pregunta que yo hice hoy fue esta. ¿Es posible que yo, siendo hijo, que tengo todas las promesas, mis aptitudes me lleven a estar en una vida de esclavitud? Claro que sí. Entonces anulo las promesas que Dios tiene sobre mi vida. Por eso es que estamos hablando de liberación. Porque si yo entiendo el hecho de que el hijo que vive bajo el pacto de la gracia de Dios y vive bajo la bendición de ser el libre, con todas las promesas, como dice la palabra, ahí lo tienes tú. Ahí estamos, ¿esto qué es? Romanos 8:15. Sí, ¿qué es lo que dice ahí? Esas dos cosas. Pues no habéis, bueno, está bien. Acá en Romanos 8:15, para tomar nota también, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Para qué? Para el cual clamamos, Abba Padre. Si no hay libertad en el espíritu, jamás podemos clamar Abba Padre. Es decir, no hay exaltación a Dios. Es decir, cuando mi espíritu está en esclavitud, no tengo libertad para adorar a Dios, no tengo libertad para exaltarle. Entonces, una de las cosas por el cual Gálatas, lo hemos mencionado ahora, tiene que ver con esto, porque Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, justamente le cuestiona y le dice, pero si habéis comenzado en el espíritu, ¿por qué habéis terminado en la carne? Y allí, un poquitito más adelante, acá estamos, allí un poquitito más adelante, en el capítulo 4, le hace otro cuestionamiento y le dice, esto le voy a dar una enseñanza, dice, decidme, del 4:21 en adelante, la alegoría, decidme lo que estáis bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Presta atención que los 2 eran hijos, ¿verdad? Los 2 eran hijos, no había diferencia. Es como cuando Judas Iscariote se lo menciona como el hijo de maldición, pero no dejó de ser hijo, que es algo que el apóstol hoy marcó, que lo que Dios te pone como título, lo que Dios te entrega como... Entonces aquí dice, porque esta es Cristo, tenemos promesas, ¿sí o no? Tenemos promesas como hijos. Todas. Hijos espirituales, que es lo que hablamos al principio, que es cuando vivimos no conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Dios nos engendra en el espíritu de la mente, porque como Dios es espíritu, no engendra carne, engendra espíritu, ¿sí? O sea, nosotros seguimos siendo carne porque hemos nacido mamá y papá, pero pasamos a ser hijos de Dios desde el momento que somos engendrados por el Espíritu Santo. Y ahí nuestra vida cambia, nuestra conducta cambia, nuestros principios cambian, nuestro hacer cambia totalmente. Y es importantísimo renunciar a la carne y aceptar a ser hijo de Dios. Dios me los bendiga a todos, la paz del Señor sea con ustedes. Y bueno, ha llegado esta nueva Semana Santa, y donde como cada año el Ministerio Apostólico y Profético se prepara para recibirla y vivirla de una manera muy, pero muy, muy especial. Este próximo día jueves estaremos a las 15 horas y a las 18 horas en el Templo Central y en nuestros anexos, efectuando el lavamiento de los pies. Atención, jueves en 2 horarios, 15 horas y 18 horas, estaremos efectuando el lavamiento de los pies. Así que venimos a reunirnos en amor y cumpliendo con ese mandato que nuestro Señor Jesucristo nos ha delegado. El día viernes, en los 2 horarios también 15 y 18 horas, nos encontraremos para celebrar la Santa Cena. Santa Cena de Pascuas será ministrada
el día viernes a las 15 horas y a las 18 horas. Así que una jornada especial donde vamos a estar compartiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cerraremos el próximo día domingo con una fiesta de celebración, de gozo, de alegría, de resurrección, porque el Cristo ha resucitado. Entonces el domingo a las 9 de la mañana y a las 17 horas, en 2 horarios, estaremos allí reuniéndonos en el Templo Central 8 de octubre 4186 para celebrar a nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Así que bueno, días especiales: jueves lavamiento, viernes Santa Cena y domingo compartiremos la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, como siempre, en 8 de octubre 4186 y cada uno de los anexos del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Venga a celebrar, venga a gozarse, venga a agradecer a Dios por ese tiempo especial en donde Cristo ha dado todo por ti y por mí. Debemos ser agradecidos y de esa manera nos preparamos para disfrutarlo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, felices días de Semana Santa junto al Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Dios te bendiga. Nos vemos, nos encontramos para celebrar a Cristo. ¿Quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Bendiciones para todos en esta nueva mañana. Bendiciones. De aquel que nos Audiencia de Cadena Vida Uruguay, los bendecimos en este día miércoles 31 de marzo, en esta Semana Santa. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Cada mañana junto a ustedes, audiencia, para levantar los corazones y para salvar lo que está perdido. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. En esta Semana Santa, semana de regocijo, nos preparamos e inclinamos nuestros corazones nuevamente entre la presencia de Dios, en la presencia de Dios, audiencia, recordando los diferentes pasajes de Jesús de Nazaret hasta llegar a la cruz. Tremendo el Señor, cómo fue apartando, cómo fue mostrando a quién pertenecía. Yo vine a hacer los deberes del Padre, y así entrando Jesús de Nazaret mostraba que no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios, y así donde él estaba ocurrían los milagros, audiencia. Por eso Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, llegando a toda nuestra nación y a las diferentes naciones por cual está llegando la palabra cada mañana. Pero en esta semana todos nos inclinamos ante el Hijo de Dios, ante el Rey de Reyes
reyes y Señor de señores, porque aquella entrada a Jerusalén tocó nuestras vidas. Oh, esa transformación que traía los cielos, el reino de los cielos se selló en nuestros corazones, y allí comenzamos a abrir las sagradas escrituras y comenzamos a ver que Dios tenía cosas diferentes. Por eso, aleluya, nos arrancó de las cosas del mundo, y Jesús comenzó a decir: de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Tremendo, porque aquellos que escuchaban estas palabras quedaban atónitos, audiencia, pero él quería transformarnos, él quería arrancar de las cosas del mundo. Ezequiel capítulo 11, 19 dice la palabra: y les daré un corazón, un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Y así esas ordenanzas comenzaron por medio de ella a correr los milagros. Esas palabras de Jesús de Nazaret levantaban los enfermos, liberaban los cautivos, audiencia. Él estaba sacando de las tinieblas a los corazones. Dice así en capítulo 12, 35 de Juan: entonces Jesús, escucha bien la palabra, porque están ocurriendo los milagros en esta mañana. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz, para que seáis hijos de luz, audiencia. Y sabemos que esa luz entró en nuestros corazones, nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que seamos victoriosos, para que vayamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, aleluya. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, dijo el Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, que en esta Semana Santa nos regocijemos ante su presencia, audiencia. Jamás aman a madre. Tremendo, tremendo lo que ha hecho el Señor en nuestros corazones. Por eso el Salmo 51:11 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme al gozo de tu salvación, y Espíritu me sostente. Envía tu Espíritu y son creados, envías tu Espíritu y son creados, y Él renueva la faz de la tierra. Y algo está ocurriendo en esta mañana, algo está ocurriendo en esta semana, en esta Semana Santa, donde Dios nos está fortaleciendo. Aleluya. Él tiene esculpida en sus manos, en la palma de sus manos, los nombres de aquellos que entramos en la verdad. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iremos? Porque ese día, esa entrada de Jerusalén quedó marcada en nuestros corazones, audiencia, audiencia. Hoy su espíritu es derramado, hoy su espíritu es derramado, audiencia. Los desiertos son transformados en campos fértiles, y el campo fértil, aleluya, gloria, está dando los frutos de los ciernes, porque he lavado ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo tremendo. Y así, aleluya, sus enseñanzas fueron inscritas en nuestros corazones. Por eso esa
estamos recordando en el libro de San Juan, aleluya. Y él dijo, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree en mí no permanezca en tinieblas, audiencia. Y así seguía hablando Jesús de Nazaret. Iba pasando, iba sucediendo esos procesos de restauración espiritual. Estaba sacando y arrancando a la gente de diferentes costumbres, aleluya. Y cuando los sacaba, aleluya, y ellos fijaban los ojos en Jesús, el milagro ocurría, audiencia. Estaba entrando la sanidad interior, era el proceso, aleluya, mediante el cual era liberada y sanada la herida del pasado de los hombres. El Señor comenzó a sacarlo, aleluya, de tantas cosas, de tantos yugos que llevaban en sus vidas, audiencia, el cielo, y tantos que estaban, aleluya, gloria, con yugos con los cuales no podían liberarse, audiencia. Pero allí estaba Jesús de Nazaret, aleluya, marcando que venía a ser al mundo. Por eso, aleluya, esa entrada trancante comenzó, aleluya, gloria, a revertir nuestro pensamiento y colocarlos en esa cruz, en Cristo Jesús, el dador de la vida, Jesús de Nazaret. Y así comenzó el abrir el sepulcro, comenzó, aleluya, sí, aleluya, a hacer el milagro en las diferentes enfermedades. Y así siguió el Señor mostrando y marcando, aleluya, a los hombres por los cuales debían continuar sus obras. Dice San Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos Cierra tus ojos, porque va a ocurrir ese milagro por medio de la palabra. Y dice que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla en que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro, aleluya, y dijo, Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, aleluya, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Aleluya, tremenda enseñanza nos ha dejado el Señor, aleluya. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Por eso la palabra dice, aunque no todos. Por eso reflexionemos en esta Semana Santa, porque van a ocurrir milagros, van a ocurrir y va a traer esos corazones, aleluya, para que el Señor pueda limpiarlos, para colocar un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Oh, sí, Señor, morir para vivir en Cristo. Hay muchos que no lo entienden, pero tenemos, aleluya, que morir para nacer a la verdad y a la vida, audiencia, y así van a correr los milagros. Oh, encontré un espíritu entre vosotros y viviréis, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis.
viviréis, y viviréis, aleluya, y haré reposar sobre vuestra tierra. Ah, tremendo, tremendo, no hay reposo si no está el Señor, si no está su Espíritu en nuestras vidas, no hay reposo para nuestras almas, no lo hay, solamente buscando su presencia, buscando su poder, aleluya, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado, dice Isaías, porque me ungió y me ha enviado. Por eso necesitamos buscar su santa y divina presencia, Padre. Por eso en esta semana, aleluya, estos pasajes, aleluya, los reviviremos en los diferentes anexos del ministerio apostólico profético. Jesús es mi Salvador, audiencia. Se mueve la palabra y están ocurriendo, están ocurriendo esos milagros, aleluya. Y Él colocó ese nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros, un poco me buscaré, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y un mandamiento nuestro Dios, un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y así el Señor fue preparando a los hombres, Él fue preparando. No se turbe vuestro corazón, no se turbe, les dijo el Señor, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, nadie viene al Padre sino por mí. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso, audiencia, ese Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Por eso le ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros, para que pregonemos y anunciemos que Cristo vive, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese milagro ocurrirá, ese milagro ocurrirá ahora en estos momentos. Va a ocurrir ese milagro para ti, va a ocurrir. Recíbelo, porque Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Recibe ese milagro, recibe ese milagro, recíbelo. Es así, audiencia de Cadena Vida Uruguay, y se mueve la presencia de Dios. Y Él dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Audiencia, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso nos regocijamos en su santa y divina presencia. Regocijamos, porque entraremos a una
nuevas Pascuas, audiencia, glorificando el nombre nuevamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que nos dio vida, por el cual siguen ocurriendo los milagros. Oh, Racatanamasita Namay, recibe en el nombre de Jesús su presencia. Su audiencia, reuniones especiales en el Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Recuerda, jueves, allí en Central, 8 de octubre, 4186. El lavamiento de pies, día jueves, 15 y 18 horas, y en los diferentes anexos. Y viernes, Santa Cena, y el domingo todos allí festejando unas nuevas Pascuas. Alabemos al Señor. Ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar. Decirle le amor en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi estar junto a ti, tocar tu manto, Señor. Oramos, audiencia, Dios Todopoderoso, te amamos, Ramasamamamai. Sé que tú estás obrando, Señor, sé que acontecerán milagros, Rakatanamasandanamasai. Ahí está el sombro de tu presencia sobre toda la audiencia de Cadena Vida Uruguay. Reciban ese milagro, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sopla en este día, Él sopla en este día, en este último día del mes de marzo. Él sopla, y ocurrirán los milagros, audiencia. Recibe. Te amamos, tu pueblo está gozoso, tu pueblo se goza, Señor, por estas nuevas Pascuas, Señor. Entramos a la vida, Padre, a la vida eterna que tú nos preparas, Señor. Pero sé, mi Dios, que están ocurriendo esos milagros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bendecimos. Shalom, shalom. Tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.